Amados hermanos, esta noche empezamos entonces nuestro tiempo de plenarias, un tema muy importante, una iglesia que ama las misiones. Y en esta noche la exposición de la palabra estará a cargo de nuestro pastor Walter Pérez, quien lo recibimos con cariño. Adelante, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto estar nuevamente en una plenaria, un placer, y especialmente con estos temas que nos interesan en esta semana, hablar sobre las misiones. Y en esta noche el tema es una iglesia que ama a las misiones, que ama a las misiones. A veces nosotros tenemos acercamientos al mundo misionero de una manera muy especial. Yo recuerdo la experiencia mía en las iglesias en que yo fui creciendo, siendo joven, y el acercamiento, nunca una Inca Kola, nada, ¿no? Yo me acuerdo del acercamiento que yo tuve siendo mucho más joven era el tema de la ofrenda misionera, ¿no? Y bueno, y venían cada año el festejo misionero y bueno, y ahí hacíamos un esfuerzo en apoyar al mundo misionero. Más tarde, ya entrando en el ministerio, me interesó mucho todo el tema de quienes eran llamados a un ministerio misionero transcultural y me llamó la atención. Y a través de los años, obviamente en el pastorado, conduciendo a la iglesia y enseñando un poco, la idea que se me vino es ¿por qué debemos de amar a las misiones? Hay una respuesta rápida. Debemos amar a las misiones porque hay un mundo perdido. Lo vimos ayer, tremendamente perdido. Pero la pregunta con esa respuesta queda un poquito trunca. ¿Por qué hay que amar el avance del evangelio al mundo entero? Uno puede decir, bueno, hay un sentido escatológico. Si uno predica el evangelio para testimonio de todas las naciones, vendrá el fin. Puede ser. Pero hay algo más que todo eso, y pensando en esto es lo que quiero compartir en esta noche. Yo creo que una iglesia, vamos a ver un PowerPoint aquí. La iglesia es llamada a entender, en primer lugar, entender la dimensión misionera que es parte del plan de Dios eterno. Entender un poquito que todo este tema de las misiones tiene un trasfondo. ¿Cuál es? Vamos a ver algunos ejemplos en la próxima placa, donde aparecen que hay una dimensión misionera en Génesis. Esto a mí, cuando lo fui estudiando a través de muchos autores que enfocaban el tema de las misiones no tan solo en enviar, sino y el de ofrendar, que es muy importante, sino en el tema es el significado que la iglesia debe de tener con respecto al mundo. Ahí yo les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué idea misionera tuvo Adán? Por ejemplo, Adán. Adán es creado por Dios, Génesis 1, y si ustedes van a Génesis 1, 26, van a encontrar que el mandato de Dios fue señorear al mundo. Señorear al mundo. Y multiplicarse y llenar el mundo, ¿no es cierto? Y después viene en el otro raconto de Génesis 2, Eva. Y después viene todo lo que pasó en Génesis 3. Pero la idea inicial fue que Adán señoreara sobre el mundo. Vamos a detenernos en esto porque es acá la clave para entender lo que las misiones son. Las misiones o el trabajo misionero es llevar el evangelio a donde no fue predicado nunca. Ese es el tema. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La causa está que nosotros estamos, vamos a verlo más tarde, acercando el reino de Dios. En la medida que el evangelio es predicado, el reino de Dios se va acercando. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona es convertida por la gracia de Dios? Por ejemplo, los que estamos acá. Alguna vez nosotros nos tocó el Señor trajo vida nueva y somos cristianos. ¿Qué pasó en el momento ese? Bueno, muchas cosas. Una, fuimos justificados, fuimos salvos. ¿Qué más? Nueva criatura. ¿Qué más? Sí, no puedo escuchar a los que están en el fondo, pero calculo que lo que dicen está todo bien. Voy a darles... Pero ¿saben qué? Para hacerlo breve,
entramos en el reino de Dios. ¿Entienden? Es decir, ese reino de Dios que se acerca ya está y se va a consumir escatológicamente. Entonces nosotros entramos en el reino de Dios porque Jesús es el Señor. Amén. El Señor de nuestra vida. Entonces nosotros comenzamos a actuar dentro del reino de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con este Génesis? Mucho. Porque Adán fue enviado a señorear. Ahora, Jesús es el Señor. Cuando la iglesia predica el evangelio, está trayendo el reino de Dios. No sé si me siguen. Y trayendo el reino de Dios, trae el señorío de Dios al mundo este. Miren qué importancia tiene. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, aún más. En esa placa tienen un segundo ejemplo muy importante, que es la misión de Noé. Noé, bueno, todos ustedes saben, el arca, el diluvio, se salvan los que entran en el arca. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan después cuando Noé, el arca, la tierra seca, el arca queda, abren las puertas, sale Noé y tiene un acuerdo con Dios. Eso está en Génesis capítulo 9, si ustedes lo tienen allí o lo pueden leer, Génesis 9. Y en ese acuerdo, Dios dice que Él no va a destruir los habitantes de la tierra más, pero hay un pacto que está en el versículo 1 que dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y después sigue, es un pacto impresionante, dice versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros, no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio. Versículo 12, esta es la señal del pacto, y ahí crea Dios el arco en las nubes, que es el arco iris. Cada vez que uno ve el arco iris, bueno, si es joven y enamorado, abraza a su enamorada. Si ya es una persona grande, adulta, 30 años de casado, 40, le dice a la esposa: qué lindo arco iris. Y ella sienta. Bueno, pero ese arco iris es una señal impresionante del pacto que Dios hizo con Noé. Ahora, a Noé, Dios le manda lo mismo que a Adán. Fructifíquense, llenen la tierra, sean de bendición. Yo no voy a destruir más, ustedes crezcan. Y ahí tenemos un llamado misionero. Nuevamente, las misiones se cuajan en Noé. Vamos a ir rápido, porque el predicador que sigue quiere mucho tiempo en esta noche. Entonces yo voy a tener que ajustar un poco el mensaje. Génesis 12, que está acá, es cuando Dios llama a Abraham. Bueno, dicen que es el comienzo realmente del trabajo de expandir el evangelio al mundo entero. Llama a Abraham y le dice: vete de tu casa, de tu tierra, parentela, haré de ti una nación grande, una nación grande. Una nación grande. ¿Se acuerdan, Pedro? Vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, ¿y qué más? Esto es la Torre de Babel. Más o menos, Pedro dice: vosotros sois nación santa. Esta es la nación. El pueblo de Dios es uno solo. Es uno solo, es la nación. Entonces, obviamente que esto está hecho antes de Israel, ¿no? Y dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Qué hermoso, hermano mío. Usted es llamado a ser de bendición, ¿sí o no? No, bueno, muy bien. Bendeciré a los que te maldijeran. Y dice: y serán benditas en ti todas las familias, las etnias de la tierra. Esto es un tremendo mensaje de expansión de la bendición de Dios a todas las razas en el mundo. Y eso está en el comienzo de la cronología en Génesis capítulo 12. Aún más, el libro de Jonás. ¿Ustedes se acuerdan del libro de Jonás? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios.
Y vino un, qué sé yo, ¿cómo que se llaman los tiburones grandes hoy en las películas? ¿Un mega qué? Megalotón, no sé. Bueno. Perfecto. Veo una hermana acá que mira tele. Megalotón. Megalodón, ahí va. Vino un megalodón y se lo comió a Jonás. Y después Jonás lo indigestó y él lo tiró. Ahora, ¿a qué viene esto importante? El libro de Jonás casi no tiene fecha de haber sido escrito. Es como el libro de Job, no se sabe cuándo fue escrito. Pero evidentemente fue escrito en un tiempo que el pueblo de Israel estaba avanzando. ¿Por qué fue escrito el libro de Jonás? ¿Fue para contar la historia de...? No. El libro de Jonás, muchos comentaristas opinan, y es muy interesante esto, que el libro de Jonás fue escrito para que el judío, el hebreo, saliera a predicar el evangelio de ellos a gente que no eran hebreos, como el caso de los de Nínive. Nínive no eran hebreos. ¿Y por qué Jonás no quería ir? Porque no eran del pueblo de él. Entonces cuando Jonás va y tiene un éxito impresionante, con una frase, según el libro, va por la ciudad y se convierten. Y el Señor dice, ¿cómo yo no voy a tener? Bueno, él se enoja después por una planta que se seca, pero Dios le dice a Jonás, ¿cómo yo no voy a tener lástima de toda esta gente que se pierde? ¿Qué le está diciendo a Jonás? Dios le está diciendo, ¿cómo yo no voy a tener lástima de todo el resto del mundo que no es hebreo? ¿Me siguen? ¿Cómo no voy a tener? Es decir, Dios ahí se muestra, ya desde el tiempo del Antiguo Testamento, profundamente amoroso y enviando al pueblo hebreo a que predique el evangelio a todos. Es decir, ¿qué evangelio? El evangelio de la ley, el evangelio de la fe, porque la fe viene antes de la ley. Era la fe en creer en aquel Jehová inmenso. De ahí pegamos un salto, vamos a ir a las misiones en los evangelios, que hay muchísimo allí, muchísimo. Hay un texto que está en Mateo capítulo 10. Este texto dice así, Mateo 10, versículos 7 y 8, dice, Jesús comanda a los 12 a que vayan a predicar. Y yendo, le dice en el versículo 7, predicad diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias, no os proveedáis de oro, ni plata, ni cobre, ni alforja. Sanad enfermos, predicar el evangelio. Bien, muchos han dicho, y yo creo que es verdad, que en los evangelios se nos quiere mostrar a un reino de Dios que irrumpe en el mundo, Este mundo que estaba y está influenciado por el príncipe de las tinieblas, por Satanás y sus huestes, que causan que la naturaleza caída de los hombres sea usada cada vez más para crear violencia y para crear el desastre que hablábamos ayer. Entonces el evangelio viene e irrumpe y trae luz, una claridad impresionante. Cada vez que una persona en el mundo llega a Cristo Jesús, se abre una luz. Yo a veces lo pienso esto cuando viajando en avión uno llega a una ciudad volando ya sea por la noche o en el amanecer, muchos de ustedes lo han hecho. ¿Qué ven cuando ven abajo, cuando miran abajo? Ven una ciudad oscura con luces, ¿no es así? Con luces. Cuanto más arriba están, ven luces por todas partes y la ciudad oscura. Una vez, yo pensando en esto, yo dije, así es el rol del reino de Dios en el mundo. El mundo está a oscuras y todos los hijos de Dios y las hijas de Dios son luces que se prenden en esa oscuridad impresionante que el mundo es. Aquí Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Y si ustedes miran en Lucas, en el capítulo 17, hay otro texto que quisiera compartir. Lucas 17. Van a ver en el versículo 20, preguntando los fariseos cuándo habían de venir el reino de Dios.
Jesús les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Bueno, ahora viene esto, importante. Ni dirán, helo aquí, ello aquí o helo allí, aquí o allá. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando usted llega al Señor, abre sus puertas y cree, usted ahora pasa del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De la luz. Pasa del poderío de Satanás, ¿a dónde? ¿Al señorío de quién? De Cristo Jesús. Es decir, hay un traspaso que hay. Y en medio de la oscuridad, como uno ve cuando vuela, está la luz prendida suya, en medio de la oscuridad esa. Ahora, Jesús dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Y después sigue y dice, tiempo vendrán cuando desearás ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Y así empieza a entrar dentro de la escatología última. Cuando Dios le dio el comando de señorear la tierra a Adán, cuando le dio el pacto a Noé, cuando le dio la bendición a Abraham, cuando despertó el celo de los judíos en el libro de Jonás, estaba hablando que cuando el Señor hizo la tierra fue hecha para ser señoreada por sus hijos. Ahora después vino la caída. Por eso en las tentaciones el diablo sube a Jesús al pináculo del templo y le dice, mira, todo esto es mío. Mentiroso, no es nada de él lo robó. Y le dice, si tú te tiras o si tú te arrodillas, yo te doy todo. Mentira. Y el Señor le dice, a un solo Dios adorarás. Hermanos míos, este mundo fue hecho para el reino de Dios. Y ese es el sentido misionero. Ya sea que nosotros avancemos en el mundo, en cualquier etnia, en cualquier raza, lo que estamos haciendo es trayendo a cada persona que llega al Señor a estar dentro del reino de Dios. En esa placa dice Jesús y los 12. Jesús comandó a los 12 y siempre las órdenes de Jesús fueron globalizantes. Mateo 28, ¿qué dice? Ir por todo el mundo y ¿qué? Algo parecido a eso, pero es lo que dijo el Señor. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizándolos, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Y yo estaré con ustedes todos los días. Ir por todo el mundo. Él podría haber hecho ir por Asia, ir por Europa, lo que era Europa en esos momentos. Pero el Señor siempre es globalizante porque Él creó el mundo para el reino de Dios. Por eso es que, vamos a verlo después, en Apocalipsis, dice Apocalipsis 21, 22, vi cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el cumplimiento de toda la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. En el ministerio de Pablo, vamos a ver la próxima placa, en el ministerio de Pablo, ustedes van a ver que Pablo con sus viajes, a mí me encanta Pablo, estudiar sus viajes. Él no estaba quieto nunca, él llegó a Filipo y de ahí a Galacia y después a Éfeso y después a esto y quiero ir a Roma y me molestan porque quiero ir a España y no puedo ir. Se pensó que en algún momento fue España. Y él dice algo muy interesante, Pablo. Romanos, en el capítulo 15, Romanos 15 dice, versículos 18 al 21, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales, prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, y esto a mí me encanta, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo Jesús. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno. Y esta es la clave de la expansión misionera. En la historia misionera que la Argentina tuvo, se cuenta que la alianza llega, 1893 llega, y en el 1900 se hace un acuerdo entre las grandes denominaciones que había, metodistas, anglicanos, bautistas, como para repartirse el país, es decir, para que no todos estuvieran en la capital, en Buenos Aires. Entonces los bautistas fueron a la ciudad de Rosario, donde ahí empezaron. Los bautistas conservadores fueron al norte, Jujuy, Salta. Metodistas y presbiterianos se quedaron en Buenos Aires porque tenían grandes colegios. Y la alianza tenía una frase que era importante y clave: no predicar el evangelio donde ya hubiera sido predicado antes. Entonces le dieron una línea de tren que iba de Buenos Aires al sur, y pasaba por infinidad de pueblos. Entonces, ¿qué hacían los misioneros? Se tomaban el tren, iban en la primera estación, bajaban y le preguntaban a alguien: ¿hay alguna iglesia evangélica acá? Si le decían que sí, se tomaban el tren y iban al próximo pueblo. Y cuando llegaban, ¿hay una iglesia evangélica? No, se quedaban ahí y fundaban una. Después tomaban el tren y seguían hasta la próxima. ¿Por qué? Porque la alianza tenía un pensamiento hermosísimo: ir a predicar el evangelio donde nadie hubiera ido antes. Hermanos míos, estamos en la extensión del reino de Dios. Estamos trayendo un evangelio que cambia vidas, un evangelio que transforma la gente, transforma a la familia, transforma a la sociedad. Tiene un poder impresionante. Cuando Jesús le dice a los 12, vayan y prediquen, sanen gente, echen fuera a los demonios, que quiere decir, irrumpan en la oscuridad con autoridad que les da el nombre de Cristo Jesús. Irrumpan, cambien. Y ese es esa iglesia que ama al Señor. Es decir, nosotros no vamos al mundo con miedo, con temor, ni vamos al mundo de una manera romántica. Como dijimos ayer, el mundo está allá afuera y está mal. Hay maldad, hay violencia increíble y hay desprecio. Pero ese desprecio que hubo en el siglo I, igual con los cristianos, de ninguna manera fue un obstáculo para Pablo de decir, bueno, vamos a ir a este lugar, a este otro lugar, vamos a plantar iglesias, a esto. Ni tampoco cuando las grandes obras misioneras surgen, siglo XVII, XVIII, XIX, historias de misiones impresionantemente difíciles. Los primeros misioneros de la Alianza enviados al África murieron todos. Están las tumbas allí. ¿No es cierto? Y uno puede contar historias que ustedes conocen, de grandes obras que los misioneros hicieron, las generaciones de misioneros hicieron, basado en la sangre de los misioneros que estaban antes. Yo estuve en la ciudad de Pasto, en Colombia, hace unos años atrás, predicando en la altura. Y conocí a una mujer americana, anciana ya, pero era muy respetada en el pueblo, muy respetada en el pueblo. Y me contó ella, dice, nosotros llegamos con mi esposo joven, bueno, ya en ese momento hacía muchos años atrás, 40 años atrás, llegamos aquí a predicar el evangelio a esta ciudad llena de idolatría, oscura. ¿Y saben qué esta gente hizo? Digo, no. Digo, al llegar, en esos días que llegamos, 15, 20 días primero de estar ahí, no conocíamos a la gente, nos invitan a una fiesta a mi esposo y a mí y envenenan a mi esposo. Envenenan a mi esposo porque era protestante. Y pensaron que envenenando a mi esposo yo me iba a ir. Y esta mujer me contaba, dice, no, yo me planté en el nombre de Cristo Jesús. Yo vengo a traer luz a esta oscuridad espantosa que se llevó la vida de mi esposo. Y esa mujer, yo la conocí, predicó el evangelio, era respetada en esa ciudad impresionante, plantó iglesias, plantó obras. Y yo no puedo dejar de pensar que esa mujer se quedó allí. ¿Por qué? Porque su esposo y ella habían ido con una misión, y que no estuviera uno no quiere decir que la misión no era válida. Y esta mujer tenía un gran peso allí, porque cuando predicaba el evangelio, ella siempre decía, aquí me envenenaron a mi esposo, pero yo los amo en Cristo Jesús. Impactante, impresionante. Y ese es el evangelio, esa es la fuerza que el evangelio tiene.
Vamos a ir a la próxima placa. Hay una anterior que yo quisiera, ahí está. Pablo tuvo esos viajes misioneros y luego escribió las cartas, que son cartas misioneras. Cuando uno lee Romanos, Corintios, las cartas, hoy en día las leemos y no pensamos más que, bueno, a ver, ¿qué me dice a mí las Escrituras? Sí, pero esas cartas fueron escritas para explicar el Evangelio en culturas totalmente paganas, totalmente gentiles, de gente que había encontrado al Señor y comenzado a vivir una vida nueva. ¿Para qué voy a esto? La última frase, la escatología de Pablo. La escatología de Pablo es misionera. ¿Qué escatología tuvo Pablo? Bueno, uno cuando piensa escatología, ¿qué piensa? Apocalipsis. Perfecto. Ahora, Pablo tuvo su escatología, sí señor, en las 2 primeras cartas de Tesalonicenses, que ustedes la pueden leer, la han leído, la han estudiado. ¿Por qué tienen importancia? Porque cronológicamente son las 2 primeras cartas que escribe Pablo. ¿A dónde las escribe? A Tesalónica, donde ahí Pablo había predicado el Evangelio. Si ustedes leen las cartas, Pablo dice, y no quiero que ignoréis estas cosas. Y comienza a explicar estas cosas. ¿Estas cosas qué son? Que algún día vendrá el fin. ¿Y ese fin qué querrá decir? Que en el sonido de trompeta el Señor vendrá a buscar a su pueblo. Y Pablo en Tesalónica, a los tesalonicenses, le revela el misterio del rapto. El Señor vendrá a buscarnos y nos llevará a un encuentro con Él en los cielos. ¿Cuándo se dará el encuentro con Él en los cielos? Bueno, uno puede ubicar escatológicamente Apocalipsis 20, 21, cuando el Señor descienda a traer su reino aquí. Y el Señor nos va a llevar. El Señor nos llamará y nos vamos. ¿Usted quiere irse o no? Qué espantoso. Bueno, a los 10 o 15 me contestaron, nos vamos a encontrar. Y el resto, bueno, qué sé yo, arréglense acá. Nosotros nos vamos, ¿amén? ¿Cómo? No, ¿Usted dónde estaban? Es una escatología impresionante la de Pablo. Es mucho más real. Ahora, estas misiones que traen el reino de Dios y que se expanden por el mundo entero para traer el reino de Dios. A ver, yo puedo hacer obra misionera. Voy a transculturalmente o culturalmente, planto una iglesia, plantamos 2 iglesias, predicamos el Evangelio, la gente viene y se convierte. ¿Qué estoy haciendo? Estoy expandiendo el reino de ¿quién? El reino de Dios. Y no es mi obra misionera, sino estoy extendiendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esta tierra pertenece a Dios. Y el señorío de Cristo Jesús se va expandiendo. Una última placa dice las consecuencias del Evangelio. En primer lugar, hay una transformación individual. El Evangelio no es masivo. El Evangelio no es masivo. El Evangelio llega a su vida y le cambia su vida. El Evangelio llegó a mi vida y es un milagro que Dios hace. No es que yo le haga un favor a Dios, sino que el Señor llega a mi vida, toca mi vida y hay toda una dimensión nueva de la trascendencia humana que yo comienzo a entender. Yo antes no tenía futuro y ahora lo tengo. Antes no tenía un presente válido y lo tengo ahora. Antes no tenía a Dios y ahora tengo a Dios. Antes no tenía el Espíritu y ahora tengo el Espíritu Santo. La vida cristiana, hermanos y hermanas, es la más hermosa que hay. Amén, sí Señor. Es la vida más hermosa que hay, porque Dios nos ha tocado. El Señor está con nosotros y el Espíritu de la gracia está en nosotros. Pero no solamente eso, hay una renovación comunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor a mí me bautiza dentro de la iglesia. El Espíritu Santo me mete dentro de la iglesia. Y yo, antes, le pasó a usted, me pasó a mí, antes de ser creyente pasaba por una iglesia y corría espantado.
Yo siempre digo en la iglesia nuestra que es muy fácil saber quién está visitándonos por la cara de pánico que tienen. ¿Qué me van a robar acá? No, amigo, si usted está por la primera vez, no le vamos a robar nada. Quédese con todo lo que usted tiene. El interés nuestro es que usted escuche el Evangelio, que el Evangelio es lo que cambia la vida. Cristo Jesús es la vida nuestra. Entonces, entramos en la vida de la iglesia y encontramos toda una dimensión nueva. Comenzamos a respetar el día del Señor, tenemos hermanos, hermanas, tenemos estudio, venimos a orar, Dios comienza a orar, yo voy creciendo en la fe. Armo una familia si no soy casado y tengo hijos y es una cosa hermosa todo lo que ya pintamos canas de ver las generaciones de nuestros hijos salvos. Hace unos meses tuve el placer impresionante de enseñar a mis dos nietas de 15 y de 13 el curso de Vida Abundante y de Panorama de la Biblia. A mí me daban ganas de que se me caigan lágrimas, porque esas nenas estaban absorbiendo todo y querían estudiar y la alegría de poder compartir con la segunda generación. Y eso es lo que el Evangelio trae, una vida totalmente nueva. Los matrimonios son recompuestos, las relaciones humanas son otras y la dimensión de trascendencia mía es otra. Y ahora yo comienzo a pensar en el tercer punto que estaba allí, que es la restauración global. Y ahora yo me encajo en el mundo misionero. ¿Por qué? Digo, esto que yo tengo lo quiero compartir con todos y con todo el mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces yo comienzo a interiorizarme por la situación del mundo, por mi responsabilidad. Vamos a hablar de eso el día de mañana, mi responsabilidad. Y yo comienzo a interiorizarme, ¿saben sobre qué más importante? Que yo quiero traer el reino de Dios al mundo. Quiero que las personas lleguen al Señor y que el Señor sea el Señor de sus vidas y que les cambie la vida. Y estas son las consecuencias del Evangelio. Mi vida se cambia, la comunidad donde yo estoy de la fe es parte de la vida mía y ahora yo busco la restauración a través del envío de gente que vaya a predicar, si no voy yo. Y les voy a decir algo en esta noche. Todos los que estamos acá estamos divididos en dos grupos. Todos. El primer grupo es aquellos que Dios está llamando para que vayan al mundo y extiendan el reino de Dios. Y yo quiero saber en esta noche, ¿cuántos de los que están acá están sintiendo el interés de ir al mundo y predicar el Evangelio de Cristo Jesús? Levanten sus manos. Bien. Nos ponemos en pie. Sí, nos ponemos en pie. Y allá también arriba. Se ponen en pie los que tienen el interés de que Dios use sus vidas para predicar el Evangelio. Amén. Amén. Y yo le voy a decir algo a los que están puestos en pie. Es el llamado de Dios sentido en sus vidas. ¿Ustedes sienten este interés? Sí. Bien. Ahora quiero que, porque son dos grupos, quiero que ustedes que se han puesto en pie, todos sin excepción, vengan aquí adelante. Pasen por favor aquí adelante, sin excepción. Pasen aquí adelante. No tengan miedo, acérquense. Los de arriba bajen, no hay ningún problema. No se tiren, pero bajen. Vengan para acá, vengan así. Muy bien, acérquense. Van a tener que extenderse más para acá y más para acá, por favor, así podemos entrar todos. Vamos a esperar a los que están arriba que vengan, ¿sí? Mientras tanto, usted que está al lado de alguien, mientras que esperamos que todos bajen, pregúntele al hermano o hermana cómo es su nombre, si no lo sabe. Acérquense más, vamos a esperar a los que estén arriba. Acérquense más. Amén. Dígale a la persona que está al lado, yo siento que el Señor me está llamando. Dígaselo. Dígaselo. Vamos a esperar que vengan los de arriba. Aún falta un poco más.
Bien. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo porque yo dije que hay dos grupos acá. El primer grupo es lo que Dios está llamando y gracias a Dios que el Señor ha tocado vidas en esta noche. ¿Ustedes quieren dejar que el Señor haga lo que Dios quiera con sus vidas? Eso es lo más importante. Ahora, los que no han sentido esto, ¿está todo bien? Ese segundo grupo tiene que ayudar a que todos estos vayan. ¿Me entiende? ¿Cómo voy a ayudar? Empecemos por orar, conocerlos a cada uno. Conocerlos. Y esto le toca a aquellos que están sentados. No todos podemos ir, pero sí todos podemos ayudar a que otros vayan. ¿Amén? Qué amén más pobre. Amén. Muy bien. Ahora, yo voy a pedir que los que están sentados, para que no se mezcle con los que están puestos. No, ¿se pueden correr más? Hay más espacio. Pasen para acá. Los que están sentados, voy a pedir que se pongan en pie y se vayan al fondo un poquito. Se vayan al fondo un poquito. ¿Puede ser? Lamento sacarles de la comodidad del asiento, pero vayan para atrás. Amén. Bueno, ahora vamos a tener dos oraciones en esta noche. La primera oración es que el Señor les bendiga a todos ustedes que en esta noche expresan el deseo de que Dios haga con sus vidas lo que Dios quiera. Dios de aquí va a levantar pastores, pastoras, misioneros, misioneras, pero sobre todas las cosas yo tengo interés en que Dios levante gente que tenga pasión por el mundo y que los ame. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por cada hermano y hermana que está aquí adelante. Señor, yo te doy gracias por sus vidas. Yo, Señor, confirma el llamado. Señor, queremos que de la iglesia aquí, querida iglesia de Lince, salga un ejército de misioneros al mundo a predicar el evangelio. Señor, levanta a esta gente, tócalos, bendícelos, encamínalos, ayúdanos y bendice a la iglesia para que pueda ayudarles a que crezcan en el llamado en esta noche. Te los pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, si me acompaña, vamos a orar por el resto de los hermanos que en plena sujeción pastoral se han sentado y no han ido a ningún lado. Se han quedado ahí. Vamos a orar por ellos. Amén. Padre, en esta noche yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que bendigas también a aquellos que quieren apoyar a los que van a ir. Apoyarlo en oración, en recursos, en lo que sea. Señor, yo te pido en esta noche que toques cada vida y que les hagas sentir la responsabilidad del llamado a llevar el evangelio a todo el mundo, porque todo el mundo es tuyo, Señor. Gracias por cada recurso que puedan dar. Bendíceles, hermanos. Bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.